un año más en las jornadas que hacemos sobre mujeres, y esta es la segunda que hacemos sobre mujeres científicas. Espero que os parezca muy interesante todo lo que se va a hablar hoy aquí y que lo disfrutemos mucho. Os paso y os dejo con Antonio Colino. Algunas ya le conocéis porque ha venido mucho por Cañamero y porque también en las jornadas anteriores de mujeres científicas también nos habló de unas pocas cuantas. Antonio. Bueno, vamos a ver si acabamos la tarde con 2 o 3 ideas claras. Una de ellas es si hay pocas o muchas científicas extremeñas ahora mismo en activo, esa es una idea. La otra es si se las ve y qué hace. Y la tercera es qué podríamos hacer nosotros aquí, nosotras, en Cañamero, en Extremadura o en España, mientras nos deje. Bueno, vamos a intentar brevemente, para que luego hablen las 3 doctoras que afortunadamente nos acompañan, vamos a hablar de mujeres científicas extremeñas. Bueno, os dejo el correo a Tolino Pérez, porque si luego alguna queréis los datos o cualquier documentación para cualquier cosa, pues os lo paso sin problema, podéis en contacto conmigo. Sería interesante contactar con las maestras y maestros del colegio, bueno, ya en la medida de lo posible y que la Asociación Santa Ana quiera, pues seguiremos trabajando. En primer lugar, daros las gracias a todas y a algunos, somos 3 me parece, 4, 5, daros las gracias a todas por estar aquí esta tarde, pero sobre todo por querer escuchar. Hoy en día que es tan difícil escuchar y oírse, y por querer aprender. A veces creemos que ya no lo sabemos, y también por querer ayudar a que se conozca qué científicas hay y qué es lo que han hecho y qué hacen. Bueno, darle las gracias sobre todo a las 3 doctoras que nos acompañan y que luego van a hablar de cosas que sí son interesantes. Esther López Nieto, que luego veremos de lo que nos va a hablar, de células madre. Federica Marinado, que será la primera, que nos va a hablar de un tema muy interesante, la menstruación, de la historia al mito, o del mito a la historia, no sé, ya veremos. Y por último, Margarita López Corrales, que nos va a hablar de las higueras, de los cerezos, las picotas y de los pecanos, ¿verdad? Bueno. Estas eran las 3, ahí le vamos poniendo cara ya y luego les escuchamos. Ya hace 3 años empezamos a hablar. Yo no sé las que estuvisteis entonces y ahora, he estado por haceros un examen y ver qué recordáis, no sé yo. Pero bueno, por lo menos le vamos poniendo cara. Van teniendo cara las mujeres científicas y vamos empezando a oír qué cosas han hecho y qué cosas hacen. Hace 3 años ya empezamos a hablar gracias al trabajo de la Asociación de Santa Ana y yo estoy encantado de que me hayáis vuelto a invitar, volver por aquí, aunque el porrucho ya no está abierto, es un placer siempre. Y hablar de mujeres científicas más. Dar las gracias a todas y cada una de las que seguís ilusionadas trabajando y que también se os ve todos los días ahí peleando, hablando con cualquiera. El otro día, esta mañana, me decía la que está en el centro de interpretación del Geoparque que tuvisteis una actividad anteayer allí y que hace poco tuvisteis otra, bueno, que no paráis, vaya, eso está bien. Pero ¿por qué hablar de mujeres científicas extremeñas? ¿Qué interés tiene? ¿Qué necesidad tiene? Pues por lo menos 3 motivos os voy a dar para que hablemos de científicas extremeñas. Primero, que tenemos derecho a conocer a todas las científicas, en este caso extremeñas, y qué es lo que han hecho. Y debemos impedir que nos dificulten conocerlas. Debemos impedir que nos impidan, que nos impidan que las conozcamos. En segundo lugar, es necesario visibilizarlas. Tenemos que conseguir que nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestros chicos también tengan modelos de mujeres científicas que les permitan, entre otras cosas, querer ser científicos ellos y creer que lo pueden ser. Tenemos que conseguir que todas nuestras niñas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, nuestras hijas, nuestras alumnas, crean desde el principio, desde los 6 años en adelante y antes también, que pueden ser científicas igual que sus compañeros, los chicos. Y por último,
necesitamos aprovechar todo el potencial científico de las mujeres. No podemos desaprovechar todo el potencial científico, que es enorme. Yo hoy voy a intentar que salgáis con unas 30 caras distintas de otras tantas mujeres científicas. Por lo menos que os empiecen a sonar, que hay, y que unas son rubias, otras son morenas, pero que han trabajado unas en matemáticas, en física, en química, en ingeniería, en óptica, en todos los campos, en robótica, etc. Son muchas, hay muchas. Yo voy a hablar de unas 30 y tantas, pero podemos sacar muchas más. Y, sin embargo, son pocas. Son muchas en número, de verdad, pero son pocas. Tenía que haber muchas más. ¿Y por qué son pocas? Pues son pocas, todas lo sabéis, porque durante siglos las mujeres han sido silenciadas en la ciencia, pero sus contribuciones han sido fundamentales. Hay aportaciones interesantísimas. Luego veremos algunos inventos, la jeringuilla, y teorías, y avances científicos en todos los campos de la ciencia. Y sin embargo no se conocen. En los libros de texto no aparecen, por ejemplo. No se les conoce. Deberían ser muchas más, a pesar de ser muchas, pero deberían ser muchas más y que se las viera, que las viéramos. Menos del 30%, menos de la tercera parte de los investigadores, según la UNESCO, son mujeres. Sois más que nosotros. Y sin embargo, investigadoras no llegan a 1 de cada 3 investigadores. Un tema muy interesante y muy importante. Muchas de las niñas creen que ellas no valen para ser científicos, que no valen para destacar en la ciencia. Desde los 6 años, ahora veremos un experimento que se hizo en Estados Unidos hace pocos años, desde los 6 años las niñas y las chicas empiezan a interiorizar que ellas no valen para ser científicos, que eso es cosa de chicos. La falta de visibilidad de mujeres científicas importantes impide que muchas chicas, muchas alumnas, sigan carreras de ciencias. 2 de cada 3 adultos, 2 de cada 3 personas en España piensan que las mujeres no valen para ser científicas de alto nivel. ¿Quién se lo ha dicho? Bueno, pues todos. La Iglesia, la cultura, todo. Pero lo pensamos. Esta sociedad es lo que es, somos lo que somos, la mayoría, desgraciadamente, y avanzamos muy poquito a poco, avanzamos, pero muy poquito a poco, y 2 de cada 3 adultas y adultos seguimos creyendo, lo digamos o no, y normalmente lo decimos o lo dicen, que las mujeres no sirven para científicas. Otro dato, la gráfica tipo tijera, que a lo mejor habéis visto algunas ya, investigadores del CSIC, investigadores e investigadoras del CSIC, datos del año pasado, del informe del 2024. Las contratadas y contratados antes de acabar el doctorado, el contrato de predoctorales, prácticamente la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Un poquito más de mujeres que de hombres, como el 2 y pico % más mujeres que hombres, los que están contratados por el CSIC antes de acabar el doctorado. Una vez acabado el doctorado, siguen siendo la mitad hombres y mujeres, pero ya son más hombres que mujeres. 2 y pico % más los hombres que mujeres. ¿Qué ha cambiado? Simplemente han sacado el doctorado y ya ha disminuido en casi 4 puntos la diferencia entre los hombres y las mujeres contratados por el CSIC. Y según se va avanzando en la escala de los contratos, va disminuyendo la proporción de mujeres. Simplemente por ser mujeres, no hay otra explicación. Bueno, por ser mujeres, por ser la sociedad que tenemos y por todo lo demás, el reparto de tareas, los prejuicios, etcétera, etcétera. Al final, en el último escalafón, prácticamente solo la 4ª parte de contratados por el CSIC son mujeres. Y desde los 6 años, las niñas ya piensan que ellas no valen para científicas. Esto es el resultado de una investigación que se hizo en varias universidades estadounidenses con unos 400 niños y niñas, donde concluían los investigadores, pues eso, que las niñas empezaban ya a los 6 años a interiorizar la idea de que ellas no valían, que los que valían para la ciencia, para trabajar como científicos, eran los chicos. Bueno, eso se contradice con la realidad. Yo he trabajado muchos años con chicas y chicos de la ESO, de 14, 13, 15 años, y les enseñaba muchas veces a mis compañeros del claustro y compañeras esta foto. Es una actividad visitando la nave de motores de metro en Madrid,
yo les había dado las mismas instrucciones a los chicos y a las chicas, a las alumnas y a los alumnos, tercero de la ESO, las mismas amenazas, la misma promesa de premios a ellas y a ellos, y fijaros la actitud. Yo no sé si se ve claramente. Ellas con el cuaderno, todas tomando nota, atendiendo, interesadas, ellos con las manos en los bolsillos, mirando a las musarañas, a las moscas, tal. Está clarísimo, está clarísimo. ¿Quién sirve más para ser científico dentro de unos años? Para mí esta foto era significativa, es de mis últimos años como docente, pero yo le tengo mucho cariño. Y además descubrieron, mis alumnas de tercero de la ESO, que a los chicos se les ponía más nota en los exámenes que a las chicas. 6 décimos, solamente por ser chicos. Bueno, esto habría que investigarlo, comprobar, sí, bueno, lo podemos investigar, pero antes de eso, una pregunta. ¿Creéis 2 exámenes idénticos, que uno lo hubiera hecho un alumno y el otro una alumna, tendrían la misma nota? Podríamos investigarlo, sería fácil de hacerlo, ¿eh? Cogemos 100 exámenes idénticos, los fotocopiamos, hacemos 100 fotocopias de un examen, 50 los firmamos como María, los otros 50 los firmamos como Juan, se los damos a 100 profesores distintos, el mismo examen, ¿tendrían la misma nota las chicas que los chicos? Seguramente no, pero se podría hacer y es fácil. A lo mejor alguna tarde nos ponemos a hacerla cuando acaben los anuncios, ¿vale? Y vemos qué es lo que resulta. Lo que sí se hizo fue esta pequeña investigación en varias universidades estadounidenses hace unos 7 años o así. 127 profesores de universidad les dieron un currículum, a cada uno de ellos el mismo, separados, cada uno de los investigadores no sabía que los demás lo estaban apuntando también. La mitad de los currículums los firmaba yo, un hombre, y la otra mitad una mujer, Jennifer. Era para contratar un técnico de laboratorio y tal. El currículum era el mismo, los mismos idiomas, los mismos másteres, los mismos títulos. Bueno, pues a John le daban 5,7 de puntuación y a Jennifer le daban 4,7. ¿De dónde se sacaban ese punto de diferencia? La única diferencia era el nombre, chico, chica, hombre, mujer. Y además el sueldo, a John le proponían pagar de 30.000 y pico dólares anuales, mientras que a Jennifer solo 26.500. Es verdad que ella seguramente no iba a tomar vinos a por mucho, entonces no gastaba tanto, que seguramente, bueno, son las cosas. Bueno, hay que visibilizar a las mujeres científicas. Están todavía invisibles y son muchísimas. Y hay aportaciones muy importantes, pero no se las ve. En los libros de texto no aparecen. Aparecen nombres de científicos muchos, pero de científicas no. Hay que hacer iniciativas, yo creo, como la que han hecho hace unos meses, en junio o julio, en Cuenca. Un cuento, un librito, un juego sobre mujeres científicas. Y la Junta de Castilla-La Mancha lo ha distribuido por todos los institutos. No estaría mal que aquí en Extremadura se hiciera un librito, un folleto, un juego, un vídeo sobre mujeres científicas extremeñas y en lugar de que se lo gastara la Junta de Extremadura en alguna cena o un tal, pues que lo gastara en hacer un material didáctico para los institutos viendo y visibilizando a mujeres científicas extremeñas. En Extremadura hay muchas científicas también. Lo piensas al principio, se lo dices a cualquiera. Pues en Extremadura pues hay muchísimas. Extremadura es una de muchas y grandes científicas. Tenemos muchas. Os voy a poner unas cuantas rápidamente para dar paso rápidamente a las doctoras que nos van a hablar de esto. Laura Olivera Nieto, matemática y física, empezó su Erasmus en Estocolmo, hizo luego el máster en astronomía en Austria y Suiza y se doctoró en el Instituto Max Planck de física nuclear. No está mal, ¿no? Para empezar, bueno, tiene menos de 30 años, me parece que cumple 30 años dentro de pocos meses, nació aquí en Cáceres. Jara Bermejo Vega, también otra cacereña, también vecina de aquí, una experta en informática cuántica, también contratada como investigadora Marie Curie en la Universidad de Granada, ha estado en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto Max Planck. Pilar Bachiller Burgos, una experta en informática. Montaña López Parra, veterinaria del Instituto de Investigaciones Agrarias del CICITE, a lo mejor la conocéis algunas de vosotras. Sus estudios se centran en la calidad de la carne y la grasa del ganado. María Paz Martín Esteban, de Aceuche, en Cáceres, una científica micóloga, experta en setas, en hongos y demás, taxónoma y también profesora, y lleva durante los últimos años
dirigiendo el Jardín Botánico de Madrid. Es profesora e investigadora también del CSIC. María Domínguez Castellano, una neurobióloga, profesora del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. María Escudero Escribano, también muy joven, como veis, como casi todas, química y directora del grupo de electroquímica en la Universidad de Copenhague. Le dieron el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes el año pasado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Beatriz García Jiménez, bueno, nació en Madrid, pero es más extremeña casi que las encinas. Descendiente de Garrovillas de Alconeta y es una experta también en inteligencia artificial y en informática. María Pilar Martínez, de Peraleda de la Mata, experta en inmunóloga en temas del corazón del INICIE, del CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Bueno, en Cañamero también tenemos científicos y científicas, creo que la conocéis, María Pazos Morán, matemática, investigadora, activista feminista, ha investigado en la comparativa de los sistemas impositivos de diferentes países y su relación con la desigualdad de género, ha dado multitud de cursos, ha publicado artículos, conferencias, bueno, un trabajo importante. A lo mejor no estaría mal que se la conociera un poco más aquí en Cañamero también. ¿Aquí está? Sí, estuvo hace 3 años aquí con vosotras, con nosotros, pero a lo mejor, no sé, como han hecho en otros sitios, a lo mejor se le puede poner un nombre a una calle o a un centro o al aula del centro Geoparque, al salón de actos. Bueno, no sé, son ideas. La verdad es que el tema de las mujeres científicas yo lo he trabajado mucho con alumnos y alumnas de la ESO y es un tema que les atrae mucho. Así como hablas de mecánica cuántica, de ondas gravitacionales, de la ley de Maxwell, de cualquier cosa y ya les suena a todos, ya lo han visto, le dan al botón y ya lo tienen, todo lo que le vas a contar es una tontería al lado de lo que ellos ven en su ordenador y tal. Cuando les hablas de mujeres científicas les llama mucho la atención, les atrae y es un tema muy sugestivo para la mayoría de los chicos y las chicas de la ESO, por lo menos esa es mi experiencia en el Instituto Mariano José de Larra los últimos años. Y además ellas se lanzan, contactan rápidamente hoy en día con científicas, consiguen su teléfono, consiguen que vengan al instituto, incluso quedan con ellas o con ellos en su laboratorio. Cuando no pueden venir, ese año vinieron al instituto Elena García Armada, una experta en robótica que hace robots y exoesqueletos, son robots que se acoplan al niño o a la niña, sobre todo pequeños, que tienen dificultades motoras para ayudarles a caminar. También vino Celia Sánchez, una experta en óptica muy interesante, y además vinieron con una actitud colaborativa como las que vienen hoy aquí también a Cañamero. Y Gertrudis de la Fuente, que fue la químico que dirigió la comisión de la colza, el aceite de colza envenenado que causó tantas desgracias, ya estaba muy mayor, falleció 2 años después, pues fue el alumno de tercero de la ESO, que lo tenéis ahí, Mario, a su casa, le entrevistó, le hizo un vídeo y además hizo la primera entrada en Wikipedia. Hasta entonces no había ninguna entrada sobre esta científica en Wikipedia y él fue el que hizo la primera. La verdad que es un tema muy sugerente. Luego, entre toda la clase, elegimos de los nombres de científicas españolas que habían encontrado y habían estudiado, votamos qué nombre ponerle al aula. Y a cada aula le pusimos un nombre, hicimos una cartela para la puerta con la foto, nombre. Bueno, además descubrimos que había muchísimos inventos hechos por mujeres. O sea, no solo hacían flanes, que ya tiene su mérito, hacerlo al baño María, que no es el baño José, ni Pepe, ni Juan, ni es el baño María, y no será por otro motivo, sino porque fue una inventora la que inventó la técnica del baño María y el aparato de baño María con los 2 recipientes. Pero también han inventado científicas, por ejemplo, la enciclopedia mecánica. Ángela Ruiz Robles, una maestra gallega, que al final no le quiso vender la patente a los americanos y al final pues se quedó aquí en Galicia, se la conoce menos de lo que debería ser. Si se la hubiera vendido a los americanos, a lo mejor la conocíamos más. El TIPES, yo no sé ahora ya con tanto ordenador si los niños y niñas escriben algo y tienen que corregir los errores. Antes, cuando yo daba clase hace unos 9 años así, pues cada vez que se equivocaban todos llevaban un botecito de TIPES. Además yo les amenazaba que era tóxico, que les quitaba un punto cada vez que corregía. Bueno, un amenazador total.
Pero ¿quién inventó el tipes? Es un tema que a lo mejor con nuestra nieta o con nuestra sobrina o entre nosotras, alguna tarde cuando acabemos la partida del cinquillo, a lo mejor podíamos coger cada una nuestro móvil y averiguar quién inventó el tipes y qué hizo luego con el dinero que ganó y con la empresa que montó y cómo se llamaba ella y dónde vivió. Bueno, quién inventó el lavaplatos, el limpiaparabrisas, la jeringuilla, bueno, evidentemente todas las mujeres, incluso la fregona. ¿Quién inventó la fregona? Bueno, pues algunos, si lo buscáis, dicen que un riojano. Que no, dicen que Jalón, un ingeniero aeronáutico, militar, inventor de muchas cosas, y es el que se le reconoce. De hecho, él pagó la patente de la fregona, pero cogiendo la patente de las dos Julias que habían inventado anteriormente la fregona. Entonces, ¿quién inventó la fregona? Bueno, pues es una discusión que podemos tener y hoy en día con el móvil en la mano documentar y debatir y tal, y aunque no lleguemos a muchas conclusiones, a lo mejor no debatimos de tonterías. Tenemos que seguir haciendo actividades en los colegios, en los institutos. Se hacen muchas, cada vez más, pero tenemos que seguir haciendo. Hay muchos colegios que hacen la Semana de la Mujer, el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y tenemos que conseguir que las niñas, sobre todo, y las jóvenes, puedan terminar diciendo: yo quiero ser esta, yo de mayor quiero ser científica, y no tener ningún miedo ni ningún prejuicio a creer que ellas no pueden ser igual que cualquiera de sus compañeros. Bueno, científicas en Extremadura, como decíamos antes, hay muchas. Las anteriores que os he puesto eran todas cacereñas, de la provincia de Cáceres, pero en Badajoz también hay, y muchas, y más que en Cáceres. No se lo digáis a nadie, pero hay más en Badajoz que en Cáceres. Son a científicas extremeñas de Badajoz. Las 7 científicas que tienen la medalla de Extremadura son de localidades de Badajoz. A ver si la siguiente es de Cáceres. Bueno, no está mal, pero también merecería la pena. Son de Guareña, de La Coronada, de Almendralejo, de Campanario, de Badajoz, de Villanueva de la Serena, de Azuaga. Por cierto, cada una de ellas es una película, para pasar una tarde con nuestra nieta, con el móvil en la mano, con el ordenador delante, que lo maneje ella si queréis, y averiguar. Pues, por ejemplo, Antonia López González, que recibió la medalla de Extremadura en 2002, que en algunos sitios se la llama la doctora Amazonas. Trabajó 30 años en la Amazonía brasileña cuando no había móviles, cuando no había internet, cuando no había teléfono allí, y trabajó 30 años. Es una película, una novela, podríamos sacar. María Victoria López Vázquez, otra médica como la anterior, ejerció la medicina aquí en la Siberia extremeña y después se fue a Camerún. Para cambiar un poco de aire, se fue a Camerún y luego se hizo directora de Médicos Mundi Extremadura. Ha trabajado pues en Ruanda, en Kenia, en el Congo. Imaginaros la cantidad de historias, de aportaciones, de vidas que ha... María Victoria Gil Álvarez, otra científica importantísima, también recibió la medalla de Extremadura, activista social, divulgadora. Casi todas estas científicas, como las 3 que están esta tarde con nosotras, hacen una labor de divulgación generosísima, sin ninguna dificultad, se dirigen a niños, adultos, a quien haga falta. Josefa Gómez Sánchez, que recibió la medalla en 2021, ejerció como matrona en su pueblo natal, en Campanario, y después fue con su madre la primera que rompió la rutina que tenían de que las matronas eran pues alguien que había acompañado en partos pero no tenía estudios ni nada, y ella y su madre por primera vez son de las primeras matronas en Extremadura tituladas que atienden a los partos. Guadalupe Sabio Buzo, otra científica interesantísima del CNIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, también premio Extremadura. Asunción Gómez Pérez, inventora y académica especialista en inteligencia artificial, la primera ingeniera que se incorporó a la RAE y a la RAI, las Reales Academias de la Lengua y la Ingeniería. Pero además de estas que han recibido la medalla de Extremadura, hay muchas más que seguramente merecen también la medalla. En particular, una de excavaciones, de arqueología. Esta mañana hemos estado viendo, como decía, el centro de aquí de Geoparque de las Villuercas, y le preguntaba a la compañera que está allí qué nombre de científica. Hay muchos nombres de fósiles, de rocas, de épocas geológicas y tal, pero hay muy pocos nombres de científicas. Bueno, pues hay científicas interesantísimas.
en Extremadura. Hay otras también que incluso han llegado a tener nombre en la calle, en su localidad, como es el caso de Cuenda, Ana Cuenda Méndez, que en el Ayuntamiento de Torremolinos acaban de poner no hace muchos años una calle, una prestigiosa investigadora, doctora en bioquímica, estuvo 13 años en Escocia trabajando y trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, en temas relacionados con la lucha contra el cáncer. Bueno, podemos ponerle nombres de científicas a muchas calles, en algunas ciudades se está haciendo, Ciudad Real lo ha hecho hace poco en un polígono nuevo, y podríamos seguir hablando de científicas. Elena Pinilla Cienfuegos, de Badajoz, una experta en nanotecnología molecular, Julia Marín Espósito, una enóloga y presidenta de la Asociación Extremeña de Enólogos, Inmaculada Esparra Bolguera, dirige Experimenta en Llerena, Pilar Santiesteban, de Villanueva de la Serena, especializada en endocrinología molecular, María Cruz Gallego Herrezuelo, una experta en conocer el cielo, probablemente la física que mejor conoce el Sol y todas sus características. Guadalupe Cumplido Lasso, de Valle de Santa Ana, está trabajando sobre células epiteliales del aparato respiratorio. Como veis, trabajan en todos los campos y hay de muchas localidades. Podríamos seguir hablando de científicas. Hace muy poco, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, han hecho una exposición con 100 mujeres extremeñas, entre otras Nuria Carrasco Gallardo, una licenciada en Ingeniería Informática, Patricia Núñez Cortés, veterinaria, dirige la delegación extremeña en Bruselas, bueno, y una y otra y otra y otra. Y podríamos incluso averiguar qué científicas nacieron el mismo día que yo, o que mi nieta, o que mi hijo, o que mi hija, y averiguar qué científica, por ejemplo, mañana qué científica, un día como un 26 de octubre, pues fijaros, en 1902 nació un astrónomo muy interesante, Henrietta Frid, y en 1908 nació en España, en Madrid, la primera mujer ingeniero de España, y en 1929 nació una botánica en Argentina interesantísima. Bueno, esto lo podríamos hacer con los 366 días del año, y podríamos también averiguar, bueno, pues el día que nací yo, qué científicas nacieron también. Y además de ver a las científicas, tenemos que seguir premiando su trabajo. Sigue habiendo muchos menos premios para científicas que para científicos. Empezando por los Nobel, este año me parece que hay una mujer sola premiada con el Nobel, frente a 7 u 8 hombres, y siguiendo con todos los premios nacionales, locales y demás. Aquí en Extremadura están los premios Excelencia, que lleva ya varios años, y hace unos meses, en mayo, entregaron a 3 jóvenes científicas, Elena Lavado Fernández, Irene Sánchez López y nada menos que Federica Marinaro, le dieron este premio de excelencia. Es un premio que merece la pena también ir siguiendo, son jóvenes científicas que están. Y también en los colegios se ha premiado la Caja Rural de Extremadura, premia científicos. Fijaros, en primera fila los chicos, se lo creen, se lo tienen creído todavía, en primera fila los chicos. Y en última las chicas, siempre, eso que solo 3 filas. Pero si fueran 7 filas pasaría igual, aquí y en cualquier otra. Y ocurre una y otra vez sí, avanzamos, pero muy poquito, muy poquito. Bueno, científicas hay, no solo en Extremadura, no penséis que solo hay científicas extremeñas, hay en muchas partes más. Pero, en serio, hay, por ejemplo, científicas, y me gustaría que las recordáramos un poquito, en Palestina, por ejemplo. Tasnim Salim es alumna de física de la Universidad de Birzeit, en Palestina. Es una experta en detectores de partículas, está en un proyecto internacional en Europa y, bueno, y está evidentemente sufriendo la situación de genocidio en Palestina. Y en la franja de Gaza también, pues tenemos a Maran Subair, evidentemente no trabaja en la franja actualmente, obviamente está refugiada y está habilitada para utilizar dispositivos que allí no pueden usar, allí en Palestina, para utilizar de radioterapia contra el cáncer, para detectar la cantidad idónea para cada paciente, un tema importantísimo, averiguar qué cantidad de tal medicamento le corresponde a cada paciente por la situación del cáncer que padece. Bueno, y por último, recordar a las niñas palestinas que ya nunca podrán ser científicas y a la universidad que tenéis ahí, una universidad de la Franja que fue bombardeada y dinamitada por los soldados antes de irse. Para terminar ya, no sé si me he pasado, ¿no? Vale, pues mejor, y sobre todo dar ya la palabra a las 3 doctoras que nos van a hablar.
En primer lugar nos va a hablar Federica Marinado, nos va a hablar del tema menstruación entre la ciencia y el mito, doctora en biología molecular, celular y experta universitaria en comunicación científica, responsable de divulgación y del proyecto Hablemos de Menstruación del Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INAI, del CSIC. Bueno, después de ella nos hablará Esther López Nieto sobre terapia con células madre, licenciada en veterinaria y doctora en fisiología e inmunología por la Universidad de Extremadura. Ha coordinado la unidad de terapia celular del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, en Cáceres. Bueno, la labor divulgativa de todas ellas es interesantísima y hemos visto que hace pocos meses, en febrero, ha estado con unos expertos periodistas del Colegio Extremadura de Cáceres, en la radio que tienen allí en el colegio, la radio Ciconia, entre otras muchas cosas. Le queda tiempo para divulgar, además de para atender a su familia y divertirse, que también es importante. Y por último, Margarita López Corrales, doctora ingeniera agrónoma, nos va a hablar de la mejora de la calidad de los frutos de las higueras y de los cerezos y también de los pecanos, me parece. Nos va a hablar también un poquito, a mí me ha sorprendido el nombre porque yo no lo conocía. Trabaja en el CITICES, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, es coordinadora del área de fruticultura mediterránea, investiga sobre la calidad de los frutos de la higuera, del cerezo y del pecanero, y es responsable del Banco de Germoplasma de Higuera y coordinadora de programas de mejora de los cerezos. Bueno, os dejo con ellas y con Carmen en nombre de la Asociación Santana.